Buenas tardes, profesora. A continuación voy a realizar un análisis del caso clínico número 21. La anamnesis es que hay un aumento súbito de la mortalidad sin signos previos en una granja de porcinos de engorde. La edad es de 8 a 12 semanas, la ubicación es en una zona templada húmeda. Los signos clínicos son decaimiento severo, anorexia, fiebre, diarrea, signos respiratorios leves, hemorragias cutáneas en abdomen y extremidades, depresión marcada, postura encorvada, dificultad para desplazarse, respiración superficial, mucosas pálidas, acianóticas y una fiebre alta de 40 a 41 grados centígrados, petequias, equimosis, edema subcutáneo. La mortalidad es del 5 al 10%. Los hallazgos de necropsia son congestión generalizada en órganos internos como hígado, vaso engrosado y friable, fibrina en cavidades serosas como pleura, pericardio, peritoneo, edema pulmonar, hemorragias petequiales en órganos y piel. El diagnóstico diferencial de acuerdo a los signos que coinciden son la peste porcina clásica, donde hay fiebre, diarrea, los signos cutáneos, esplenomegalia, eh, fibrina en las serosas, equimosis y cianosis. También coincide la mortalidad que es del 5 al 10%, y esta es provocada por un virus de ARN. También está la peste porcina africana, que tiene todos los signos similares al anterior. La diferencia sería que esta es mucho más, em, tiene una alta mortalidad mayor al 90% y requiere de vectores como las garrapatas ornitodoros, además que está limitada geográficamente a África, Asia, Europa y el Caribe. También pusimos a la salmonelosis septicémica, donde igualmente existe fiebre, diarreas, puede haber edemas y signos dermatológicos, pero la diferencia sería la enteritis, las úlceras en el ciego y colon. Entonces, prácticamente los síntomas gastrointestinales son más marcados. También consideramos el síndrome de dermatitis nefropatía, donde igualmente existe los signos anteriormente mencionados, y la diferencia principal sería en la necropsia, que sea necrosis renal. La enfermedad de Glasser igualmente tiene los síntomas principales de cojera, problemas articulares, tos, pero las lesiones cutáneas son menos marcadas, y también la diferencia sería que aquí existe una tos grave. La erisipela porcina también se considera porque eh, coincide la fiebre, la cojera. La diferencia sería las lesiones en forma de rombo y también el hallazgo en la necropsia de endocarditis. El diagnóstico definitivo. Este se realiza en la peste porcina clásica con serología, donde los anticuerpos se detectan a las 2 o 3 semanas post-infección. El protocolo consiste en utilizar el suero, el conjugado y el sustrato, pocillos que contienen el antígeno viral ahí fijados, y se realizan controles positivos y negativos. Se realiza un lavado de placas, se añade anticuerpos anti-GG porcino más la enzima HRP. Después se realiza una incubación, añadimos el sustrato, y esta enzima HRP convierte el sustrato y nuevamente volvemos a incubar y se realiza una lectura de resultados. Los principios moleculares e inmunológicos se basa en la interacción antígeno-anticuerpo, que es altamente específica, y la capacidad de la enzima de cambiar la coloración. Si el animal ha estado infectado o vacunado, en el suero va a haber anticuerpos IgG que son altamente específicos. En la peste porcina clásica también podemos utilizar la detección de antígenos, donde buscamos directamente componentes del virus en anticuerpos marcados con fluorocromo. Este no diferencia el PPC de otros pestivirus, y la muestra se toma de las amígdalas. El protocolo es realizar un frotis seco, secar y fijar, utilizar gotas de anticuerpos anti-PPC marcados con FIT, se incuba, se lava y se realiza un montaje de inmunofluorescencia. Se busca bajo el microscopio esa luz verde brillante en células que van a estar infectadas. El principio molecular e inmunológico se basa en esta unión específica antígeno-anticuerpo. Y además, que el sistema inmunológico tiene una respuesta innata donde los linfocitos B van a producir anticuerpos específicos. También se puede realizar mediante PCR-RT,
donde se convierte su ARN en ADN y se amplifica para detectarlo, y tiene alta sensibilidad y especificidad. El protocolo consiste en emplear un kit de extracción de ARN viral, homogenizar con el tejido, se produce una lisis celular con buffer específico, se separa del ARN, se realiza un lavado y elusión de ARN en agua libre de nucleasas. Luego se realiza una muestra maestra que contiene buffer, enzimas, etcétera, y se detecta el producto amplificado en el PCR convencional. Se realiza una electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, se tiñe con bromuro de tidio y se observa. El principio molecular se basa en los procesos bioquímicos diseñados para detectar ARN, además que se combina la enzima transcriptasa reversa y la amplificación para poder detectar. El aislamiento viral. El virus es aislado en cultivos celulares inoculados en suspensiones de tejidos, glóbulos blancos o líquidos oronasales. Puede tardar semanas y requiere de laboratorio con bioseguridad tipo 3. Es altamente específica y menos sensible menos sensible que el PCR. El protocolo consiste en utilizar tejidos o que específicamente el riñón de cerdo, o puede ser otros que son más sensibles igualmente. Luego se añade 0.2 a 0.5 ml del inóculo preparado sobre la monocapa celular del riñón. Se realiza una incubación y se observa. En esta observación debemos ir anotando si es que vemos efecto citopático, es decir, algún tipo de daño o lesión en el riñón. Y posteriormente se identifica el virus por el método anterior. Este tipo de diagnóstico definitivo requiere de mucho tiempo y el principio molecular inmunológico se basa en esa capacidad que tienen los virus para invadir las células, infectar, replicarse y producir nuevas partículas dentro de la célula hospedadora. Igualmente, para detectarlo se necesita la prueba ELISA. Para la peste porcina africana utilizamos los métodos anteriores. Son muy similares en muestras de sangre, vaso, riñón, nódulos linfáticos y amígdalas. El aislamiento viral es mediante cultivos de médula ósea o leucocitos de sangre periférica. Se demuestra la hemoabsorción de glóbulos rojos sanguíneos infectados. La detección de antígenos mediante tinción por inmunofluorescencia de frotis tisulares, inmunodifusión usando suspensiones tisulares como fuentes de antígenos o ELISA. Para la salmonelosis septicémica se realiza un cultivo y serotipificación. Obviamente utilizamos cultivos específicos donde esta bacteria pueda proliferar. Entonces, buscamos los antígenos O y H para confirmar el serotipo Cholera-Swiss. El protocolo es utilizando muestras de nódulos mesentéricos, se mezclan en el caldo de peptona tamponado, se incuba y se transfiere de este caldo 1 ml al rapor B y se incuba nuevamente. Después se realiza una siembra en medios de cultivo específicos y selectivos para que no proliferen otras bacterias, y las colonias típicas son rojas con centros negros o verdosas negras, y la confirmación es bioquímica. Los principios moleculares e inmunológicos se basan en la expresión de genes metabólicos que crecen en el en el cultivo selectivo y producen compuestos específicos. Además de las estructuras susceptibles de antígenos O y H que son reconocidos. El serotipo se basa en la reacción la serotipificación se basa en la reacción y específica del antígeno anticuerpo. El examen histológico se realiza mediante cortes histológicos súper finitos, y estos obviamente se tienen que fijar. Las muestras pueden ser amígdalas, se pueden llevar con formol y después se realiza una tinción con hematoxilina eosina. Esta no es específica, sin embargo, también se puede considerar. En el síndrome de dermatitis dermopatía, la identificación es mediante la histopatología, la glomerulonefritis y vasculitis necrótica sistémicas en los vasos de la pelvis renal y dermis de la piel. Los cerditos pueden presentar altos niveles de urea, creatinina en sangre y en humor acuoso, que indican un fallo renal severo. Los valores de referencia están ahí y nos podemos guiar. La enfermedad de Glasser se basa en la observación de los signos clínicos compatibles, en aislamiento o método de PCR,
Las muestras se toman de pleuro, pericardio, peritoneo, articulaciones y cerebro. El aislamiento de este microorganismo comensal tiene una gran relevancia diagnóstica. La erisipela porcina. Esta se diagnostica mediante cultivos positivos de vegetaciones valvulares o demostración por PCR del ADN de la bacteria en las lesiones. El protocolo es tomando muestras de sangre, tejidos de vaso o lesiones cutáneas. El principio molecular se basa en la amplificación específica de una región de ADN de Erythropelotrix, Rusiopathy, mediante el uso de primers diseñados para el gen blanco, ADN polimerasa termoestable y un ciclo térmico que desnaturaliza. Luego se realiza una extensión del ADN. Cuando está presente el ADN de la bacteria, esto ya se amplifica y es visible en gel de agarosa. Inmunología de las enfermedades. En la peste porcina clásica se realiza, bueno, en la peste porcina clásica ocurre primero una entrada del virus y la replicación inicial. Esto sucede primeramente porque el virus puede entrar a la célula y replicarse. Luego sucede una respuesta inmunitaria innata por el reconocimiento de partículas virales mediante los receptores tipo TOL. Después se produce una inflamación. Posteriormente, esta inflamación no suele ser suficiente y el virus logra diseminarse de manera sistémica a través de la sangre hacia otros tejidos. La respuesta inmunitaria adaptativa es mediante los linfocitos T y B, pero sin embargo, el virus puede evadir estas respuestas, ya que puede evadir estas respuestas y producir inmunosupresión. En caso de que el cerdito pueda sobrevivir, se presenta una memoria inmunológica que también está en las vacunas. La peste porcina africana en cambio, sucede cuando el virus infesta a los monocitos y macrófagos, inician una respuesta inmune secretando interleucinas y fagocitan. El virus induce apoptosis en los linfocitos, por eso es que aquí existe una linfopenia muy marcada. La patogénesis, existe una alta producción de interleucinas proinflamatorias y por lo tanto una alta mortalidad que está asociada. Las citocinas causan inflamación tisular. El virus expresa una proteína que inhibe las vías de señalización para la producción de interleucinas y estudios recientes señalan que la interleucina L10 desempeña un papel muy importante en la función para combatir este virus. Las células T citotóxicas CD8 desempeñan una función importante en la protección contra antígenos intracelulares. La salmonelosis septicémica. El mecanismo es diferente, ya que se trata de una bacteria gram negativa. Esta va a sobrevivir en el ambiente ácido del estómago, luego va a alcanzar intestino delgado, va a invadir las células M del ilio, atravesando el epitelio intestinal, accede a las placas de Peyer y macrófagos. Después se produce un reconocimiento de los lipopolisacáridos y estructuras bacterianas. O sea, esto está dentro de la bacteria, y este reconocimiento se da por los receptores TLRS. Esta bacteria sobrevive y se replica dentro de los macrófagos utilizando su sistema de secreción tipo 3. Se disemina por vía linfática y sanguínea afectando órganos. Luego se realiza una liberación de interleucina 1 beta, IL-6 e interferones alfa. La activación de linfocitos T, CD4 y CD8 ayudan a destruir macrófagos infectados y también se produce muchos anticuerpos IgM e IgG contra los antígenos de superficie que facilitan la ozonización y control y de la diseminación hacia otros lugares. En el caso de la siguiente enfermedad, esta es producida por inmunocomplejos de hipersensibilidad tipo 3 y por el zika-virus tipo 2, que tiene tropismo en los macrófagos y células dendríticas. Esta produce una respuesta excesiva o disfuncional, nuevamente una tormenta de citocinas. Y algunos de estos anticuerpos forman complejos inmunes con antígenos virales que se depositan en los vasos sanguíneos pequeños de la piel, riñón y otros órganos.
Se activa el sistema de complemento y desencadena una vasculitis necrosante, luego una infiltración de las células inmunitarias en órganos, agotamiento de linfocitos y fallo multiorgánico. Las IgM e IgG y ocasionalmente las IgG y factores de complemento son detectados en la pared de los vasos afectados y glomérulo renal. En la enfermedad de Glasser, en cambio, esta es producida igualmente por una bacteria y primero existe una protección primaria de los anticuerpos maternos y la inmunidad de las mucosas porque se supone que esta bacteria forma parte del tracto respiratorio común. Sin embargo, debido al estrés y otro tipo de problemas que pueden existir en la granja, existe un fallo en el sistema inmune. Entonces, a partir de ello, se activan los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, se liberan citocinas y proinflamatorias. Posterior a eso, existen depósitos de complejo inmune en vasos y una activación del sistema de complemento, daño vascular y aumento de la permeabilidad capilar. Se forman exudados fibrosos en pleura, pericardio, peritoneo y meninges. Posteriormente existe una respuesta mucho más sofisticada que es de parte de los linfocitos B y T, pero la cronicidad puede provocar también hipersensibilidad y daño tisular inmunomediado. Entonces puede existir una cronicidad en este tipo de enfermedad. La erisipela porcina. Esta presenta lesiones cutáneas donde ingresa la bacteria y mediante el reconocimiento de patrones moleculares PAMS por medio de los receptores tipo TLRS empieza a una respuesta primaria. Con quimiotaxis, que es la atracción hacia el lugar donde está la bacteria, de leucocitos. Después esta logra sobrevivir dentro de los macrófagos y se disemina. Posteriormente existe una presentación de antígenos para poder combatir a la bacteria. Los linfocitos TCD4 producen citocinas que estimulan la respuesta humoral. Después, la activación de linfocitos B que se diferencian en células plasmáticas producen anticuerpos específicos IgG e IgM. Posteriormente, se realiza la opsonización, que es prácticamente marcar a esa célula patógena para que sea destruida por células especializadas. Las medidas zoosanitarias, en el caso de la peste porcina clásica, las medidas que se van a hacer son una notificación obligatoria por la gravedad e impacto económico que tiene esta enfermedad, una cuarentena, una provisión de movilización tanto de la maquinaria, vehículos y personas, realizar, si es posible, una vacunación, pero bueno, esto es posterior y esta vacunación también se realiza, no se debe realizar en países que estén libres. Ya, también se utilizan medidas de bioseguridad estrictas, también un rastreo para saber cuál fue el origen y el rastreo también es de los subproductos del cerdo que también vayan a salir, un rastreo completo. La trazabilidad de igual manera se lleva a cabo y también después de eso se debe realizar varios muestreos para que pueda el predio y el lugar ser libre de este virus. La peste porcina africana. Esta enfermedad no es zoonótica, igualmente se toman las mismas medidas anteriores. También es muy importante la eliminación cuidadosa de los cadáveres, realizando em, incineraciones. También se debe gestionar y comunicar todo esto con las autoridades nacionales e internacionales, tanto en la PPC como en la PPA, que son de notificación obligatoria. En el caso de la salmonelosis septicémica, esta sí es una zoonosis muy importante y también tiene impacto, pero no es de declaración obligatoria. Se realiza una cuarentena, se realiza una separación adecuada de los lotes de los cerdos, se realiza un tratamiento específico con un antibiograma y se realiza una estricta desinfección porque la bacteria puede sobrevivir por varios días en las superficies. Igualmente se realiza un registro del caso clínico y también se recomienda un aislamiento. El síndrome de dermatitis nefropatía igualmente se realiza una limpieza y desinfección minuciosa y un aislamiento por 6 semanas y se va a evitar mezclar a los grupos de cerdo. También debido al compromiso inmunológico que existe en esta enfermedad, se realiza un plan de nutrición y manejo de ambiente que evite el estrés en los cerdos. Igualmente se realiza un seguimiento para poder tomar en cuenta esta enfermedad y para las posteriores
camadas de cerditos que vengan. La enfermedad de Glasser, esta igualmente se requiere de una cuarentena interna, una vacunación autógena y también considerar que existen portadores sanos. Esta enfermedad no es zoonótica. En el caso de la erisipela porcina, de igual manera, se debe realizar una desinfección en todos los sitios, ya que se trata de una bacteria. También se utilizan antibióticos específicos, se separa bien a los lotes y también es muy importante identificar lo que está sucediendo con los productos y también cuál es el origen de esta enfermedad. El plan de bioseguridad, en el caso de las enfermedades virales que son de notificación obligatoria, se debe realizar una vigilancia activa. Esto quiere decir que antes de que aparezcan los signos en cualquier granja porcina, se tiene que ir realizando monitoreos, tomas de muestras, ir identificando incluso si es que existen anticuerpos. En la vigilancia pasiva, esta de igual manera se realiza en lo que son las concentraciones de los cerditos, eh, en la vigilancia serológica, esto significa que debemos realizar pruebas específicas del laboratorio que permitan identificar anticuerpos. La vigilancia en zonas de frontera y riesgo, esto significa que tiene que haber un control estricto, tanto de los lugares donde puede provenir la enfermedad o donde existen casos previos, y se tiene que ir notificando los productos y subproductos del cerdo para poder evitar este tipo de enfermedades o frenarlas. El análisis epidemiológico, de igual manera, se realiza con el control en zonas endémicas, el control y trazabilidad del movimiento. Esto es muy importante después de que existió un brote, ya que no se puede seguir diseminando la enfermedad, sino que hay que tener un estricto control sobre el movimiento. También se debe exigir certificados sanitarios de cualquier tipo de cerditos que vengan a entrar y también realizar cuarentena. En Ecuador existe un plan frente a este tipo de enfermedad de la peste porcina clásica, que es mediante vacunación, identificar zonas donde existan estos brotes, controlar los brotes, educar continuamente a las personas que están implicadas en la producción y granjas de cerdos, realizar siempre eh, una buena comunicación, realizar un diagnóstico también en laboratorio y también el control de la movilidad es muy importante en este tipo de casos. Y muchas gracias.